capítulo 6, versículos 60 al 71, Reina Valera. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Queridos hermanos y amigos, hoy estamos finalizando el capítulo 6 de este maravilloso evangelio. En estos últimos versículos nos encontramos en un momento crucial para la vida de los 12 discípulos de Cristo. Ahora ellos se hallan confrontados para tomar la más difícil de sus decisiones: seguirle o dejarle. Ellos también murmuraban de la gran predicación de su maestro. Les pareció que su discurso había sido muy duro y difícil de entender, aún más, imposible de poderse poner en práctica. La razón era: confrontaba la religión y las creencias de aquellos judíos religiosos. Sin embargo, muchos de la multitud dejaron de acompañarle a partir de ese día. Ahora los 12, representados por Pedro, confiesan y toman la decisión de seguir a Cristo, creer a su palabra y honrarle como el Cristo, el Hijo de Dios. Versos 68 y 69. Mas Jesús profetiza que entre ellos uno de ellos lo traicionaría y lo entregaría al sacrificio. A este le llama el diablo. Ciertamente la posibilidad de aceptar o rechazar la palabra de Jesús ha sido frecuentemente discutida entre todos los seguidores de Cristo a través de todas las épocas. La misma palabra que para unos resulta para bendición y salvación, es la misma palabra que para otros resulta para maldición y condenación. Otra vez el mismo apóstol Pedro dice: mas ahora esto lo dirige a nosotros que somos la iglesia de Jesucristo. Para ustedes, la iglesia, que creen que Jesucristo es la piedra, esto es de mucho valor. Pero para los que no creen y se apartan, se cumple lo que dice la Escritura: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la principal piedra del ángulo, que es la iglesia. Y también dice esto otro: una roca, una piedra con la cual muchos tropezarán, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje, la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Primera de Pedro 2, 7 al 8, paráfrasis. El capítulo 6 de Juan comienza con el relato de cuando Jesús alimenta a 5,000 hombres. Después, cuando camina sobre las aguas en medio de la tempestad. Cuando la gente le pregunta acerca de su procedencia, Jesús respondió diciendo que Él es el pan que descendió del cielo. Y hace una comparativa entre el maná, el pan del cielo que Dios dio al pueblo de Dios en el desierto, con Él mismo. Y les dice que ese pan que comieron sus padres, después de haberlo comido, todos murieron. Seguramente Jesús quería mostrarles a aquellos judíos que el maná era solamente un anticipo, solo un alimento temporal y perecedero. Y fue como un anticipo que solamente Dios dio a su pueblo para simbolizar la comida verdadera
quedaría en Jesucristo. El Mesías es el verdadero pan del cielo, enviado por el Padre. Y este no es perecedero, sino es duradero y eterno, del cual todos ahora estaban invitados a comer, comiendo su carne, para tener vida eterna. Se aproximaba, mis queridos hermanos, la Pascua judía. El Cordero sacrificial ya había sido elegido y seleccionado por los hombres, sin defecto y sin mancha, y completamente sano como lo estipulaba la ley. Jesús quería enseñarles que Él era el Cordero perfecto y santo, que pronto iba a ser sacrificado por los pecados de todos ellos, ya que Juan el Bautista lo había declarado con anterioridad cuando dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», mas ellos tampoco lo entendieron. Jesús, el Cordero de Dios, no lo seleccionó hombre alguno, sino fue Dios mismo, el Padre, quien lo envió desde el cielo para ser sacrificado en holocausto, para ser de olor fragante y agradable ante su presencia. Es por eso que Jesús les dijo: «Deben de comer mi carne». Los discípulos fueron testigos de todas estas cosas que el apóstol Juan relata, mas aún no entendían y murmuraban de su maestro. Así como Nicodemo no podía entender cómo se puede nacer de nuevo, ellos tampoco entendían de cómo podrían comer el cuerpo de su maestro. La palabra de Jesús es alimento esencial para nuestra comunidad, para nuestra alma. Sus palabras son espíritu y son vida. Simón Pedro respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Mas toda la escritura entera, todos sus libros y todas las revelaciones de la Biblia no tendrían sentido ni cumplirían su fin sin la muerte sacrificial de Cristo en aquella cruz. Creer en su muerte es tener verdadera fe en Jesús. Comer de su carne es comer verdadera comida, pues era creer a su palabra, de todo lo que él estaba anunciando. Comer consiste en ingerir algo que nutre dentro de ti mismo y que nos ayuda a reconstituir y a sustentar nuestro cuerpo. Es algo que suple una gran necesidad que necesita nuestro organismo, nuestra naturaleza. Esa es la esencia que describe el creer, y ese es el resultado de la fe. Para comer de la carne de Cristo, primero debemos de creer en la realidad de Cristo. No debemos considerar a Jesús como un mito, un personaje imaginario, una invención genial o una concepción de la mente, sino que debemos creer que tal persona, Jesucristo, vivió en realidad y es verdad, y que vive todavía. Los judíos se equivocaron al no creerle. Los ateos se equivocan al no creer. Los escépticos están errados al dejar de creer. Aún muchos cristianos que permiten tener dudas en sus mentes y sus corazones entran en confusión y como resultado dejan de creer. Mas nosotros, amados hermanos, debemos de creer de que Jesucristo es Dios, que Él es el pan que Dios envió desde el cielo y que debemos de comer todos los días de su palabra, de sus promesas, que debemos de vivir una vida en obediencia. Y sin embargo, concedió Dios a Jesucristo encarnarse y venir a la tierra para vivir y morir y ser sepultado y posteriormente resucitarlo. Jesús dijo: «Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tendréis vida eterna». Es un modo de expresar la existencia real y la verdadera inmortalidad que nos da el cuerpo de Cristo, y la seguridad y la verdad de su existencia que nosotros debemos tener en nuestra propia naturaleza humana. Nadie puede ser salvo a menos que coma de Cristo, a menos que crea en Cristo y que diga que Jesucristo se humanizó y que verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y los apóstoles declaran: «Vimos su gloria,
gloria como la del unigénito Hijo del Padre, llena de gracia, llena de verdad. Hermanos míos, hemos de creer que no solamente es la realidad de un Salvador, sino que en realidad la encarnación de Cristo, expuesto al sacrificio como un Cordero de Dios, reconocido por el amor divino y tomado en cuenta como expiación de los pecados. Esto es lo que nos da a nosotros salvación y vida eterna. Jesús vino en carne, fue oído y fue tocado. Él fue tratado exactamente como todos los humanos, fue clavado en un madero y fue resucitado al tercer día. Jesús es el Hijo de Dios. Mis amados hermanos, mi deseo es que la paz y la gracia de Dios venga a sus corazones y que puedan creer en Jesús con toda su mente y con todo su corazón para poder vivir una vida entregada en su nombre. Que Dios los bendiga.